Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 22 de junio del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El profeta renuente. Yo diría más bien el predicador renuente. Caso muy raro, pero real. Por lo general, la mayoría de los predicadores en campañas evangelísticas quieren ver muchas almas bautizadas al final de su campaña. Pero Jonás ni quería que se arrepintieran y mucho menos que se salvaran. En realidad quería que al terminar de predicar a los ninivitas fueran destruidos tal cual lo predicaba, porque también estaba preocupado por su reputación si no se cumplía lo que predicaba de que iban a ser destruidos. Pero ya dijimos que era condicional esa predicación, esa profecía, ese mensaje. La verdad de las cosas es que Jonás no amaba a los asirios y tal vez los odiaba, pero eso no sucedió de que fueran destruidos y se molestó mucho. Ahora, ¿podríamos pensar que Jonás tenía razón? La historia registra que los asirios eran terriblemente sanguinarios, les gustaba martirizar a sus enemigos y eso parecía una razón de peso para que Jonás no quisiera, en primer lugar, ir a predicar y en segundo lugar, que fueran destruidos por Dios. Sin embargo, no existe ninguna razón para asumir esa actitud, ya que Jesús ofreció su vida por todos los pecadores de todos los tiempos y épocas. Y por eso el Señor en esa ocasión no destruyó a los ninivitas porque se arrepintieron, procedieron al arrepentimiento, por eso no se cumplió esa profecía, ese mensaje, aunque después sí fueron destruidos porque volvieron a caer en sus pecados. El Señor Jesús hace referencia a la historia de Jonás y esa referencia guarda cierto paralelismo entre Jonás y Jesús, pero con grandes y marcadas diferencias, porque si bien es cierto, Jonás estuvo metido en el vientre del gran pez por 3 días, eso hace paralelismo porque la escritura establece que Jesús estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero existen grandes diferencias porque, note bien, Jesús estuvo en esa situación, porque Jonás estuvo en esa situación, es decir, dentro del vientre del pez, por sus pecados, por su pecado, a consecuencia de su pecado. Y Jesús estuvo también en esa situación a consecuencia de los pecados de la humanidad, no de los pecados de Jesús, porque Jesús no tuvo pecado, Jesús no pecó. Jesús sabía que había venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, que quisieron aceptar, es decir, vino a salvar, a dar su vida por toda la humanidad, pero solamente podía salvar a aquellos que quisieron aceptar su sacrificio y su intercesión en el santuario celestial. Pero lo que realmente, note bien, ahora vamos al punto, al grano, a la esencia de esta lección de escuela sabática de este día, pero lo realmente destacable de Jonás en esta experiencia es que sin titubeos y sin dudas, cuando le cuestionan quién es él, responde, note bien, yo soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Esta declaración es trascendente porque expresa categóricamente a qué Dios adoraba y por qué básicamente estaba, y por qué lo adoraba. Ahora, básicamente estaba diciendo que adora al Dios, al único Dios verdadero, porque es el único, note bien, que tiene el poder de crear, para crear. A nadie más se le puede considerar como Dios porque nadie tiene el poder de crear, solo al Dios que él adoraba. Y esta declaración de Jonás guarda un fuerte paralelismo y relación con el mensaje del primer ángel. Esta es una verdadera imagen del fin, porque al final de la historia, la única adoración verdadera es al creador de los cielos y la tierra, el creador de todo el universo. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra.
diciendo a gran voz, dice Apocalipsis, el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora nuestra misión es compartir el evangelio, exhortar a quienes están en Babilonia a salir de ahí. De paso, el Señor tiene mucho pueblo ahí. La gran mayoría se encuentra ahí, pero la predicación no suele ser fácil porque la respuesta en sentido general es adversa a muchas ocasiones. Pero recordemos que a pesar de todo ello, nuestra labor es compartir el mensaje y la decisión será muy personal. Claro que nosotros siempre debemos desear que procedan al arrepentimiento, a diferencia de Jonás. Jonás reveló que valoraba menos las almas de aquella desdichada ciudad que su reputación. Temía que lo consideraran un falso profeta. Cuando presenció la compasión demostrada por Dios hacia el pueblo arrepentido, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?, reclamó al Señor. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Cuando Jonás vio que el Señor ejercía sus atributos compasivos al perdonar a la ciudad que había corrompido sus caminos ante él, debería haber colaborado con Dios en su designio misericordioso, pero perdió de vista los intereses del pueblo. Una vez más se dio a sus sentimientos y como resultado no se afligió al pensar que el número tan grande de personas debía perecer porque no se les había enseñado a hacer el bien. Se sintió como si prefiriera morir antes que vivir para ver la ciudad perdonada, y en su insatisfacción exclamó: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba emberrinchado. Mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando, note bien, un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa. Estaba racionalizando. Se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente. Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó, note bien, de desaliento. No desaprovecha el enemigo. El profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Fue a Jope, encontró allí un barco a punto de zarpar y, pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás, note bien, en su hora de desesperación, como hacemos nosotros o como hace la iglesia, que enseguida te pasa la guillotina con la junta directiva. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios. Queridos amigos y hermanos, el enemigo también nos tienta para que nosotros seamos renuentes respecto a la misión, pero debemos permitir ser sensibles a la influencia del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.